¿Qué tal, chico? ¿Cómo está? Y vamos a ver la clase número 33. Vamos a ver fractalidad, continuación de la clase anterior, la clase número 32, lo que es lógica tendencial y los puntos de control. Veremos que parte de un fractal, la parte de un fractal, perdón, que es un máximo, que es un mínimo, que es la lógica tendencial alcista, que es la lógica tendencial bajista, mercado armónico, los puntos de control y terminación de la lógica tendencial alcista. Entonces nosotros aquí tenemos la parte de un fractal. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso, tenemos un máximo. Entonces, un fractal consta de tres partes: un impulso, un retroceso y un máximo o un mínimo, dependiendo si el fractal es alcista o bajista. Pero un fractal bajista tenemos también un impulso, un retroceso y tendremos un mínimo. Entonces, un mínimo para una tendencia o fractal bajista y un máximo para un fractal alcista. Ahora, ¿qué es un máximo? Un fractal alcista. Un máximo es la consecuencia de un fractal. Da igual que sea un impulso o que sea un retroceso, bien sea alcista o bajista. En este caso tenemos un movimiento alcista y veremos lo que significa fractal. Acuérdense que hay un indicador que se llama fractal, que aparece con un triangulito en la parte de arriba o en la parte de abajo de un movimiento, ¿no? En una tendencia. Un máximo es una consecuencia de 5 velas, sin importar su tamaño y si van dejando o no mechas. Deben haber 2 velas a la izquierda y 2 velas a la derecha del máximo, sin importar el color de las velas, sin que supere ese máximo. Entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, 5 velas. Tenemos la vela que hace el máximo, que es este máximo, en este caso con una mecha, puede ser sin mecha o con mecha pequeña. Y tenemos, como estamos dando mecha y rechazo, tomaríamos como consecuencia la mecha, ¿no? Entonces este es el máximo. Tenemos 2 velas hacia la izquierda, tenemos 2 velas a la derecha. No importa el tamaño de las velas, si son velas pequeñas o velas grandes. No importa si son alcistas o bajistas. Importante que sean 2 a la izquierda, 2 a la derecha. En total sean 5 velas. Ahora, es un mínimo y tenemos un fractal bajista, ¿no? Tenemos lo mismo. Un mínimo es la consecuencia de un fractal. Da igual que sea un impulso y da igual que sea un retroceso, bien sea alcista o bajista, lo que mismo ahorita. Un mínimo es la consecuencia de 5 velas, sin importar su tamaño y si van dejando o no mechas. Deben de haber 2 velas a la izquierda y 2 velas a la derecha del mínimo, sin importar el color de la vela, sin que supere ese mínimo, lo mismo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces tenemos movimiento bajista, tenemos 2 velas antes del máximo, el mínimo, perdón, corrijo. Entonces tenemos fractal que vimos ahorita al iniciar la clase, tenemos el impulso, tenemos el retroceso y tenemos el mínimo del fractal. Acuérdate que el fractal es repetitivo, tenemos parte de un fractal, segundo fractal, tercer fractal, ¿no? Entonces aquí tenemos impulso, retroceso. El retroceso mínimo debe llevar 2 velas, ¿no? Según la teoría del fractal que está compuesto por 5 velas. Entonces tenemos una, 2 velas a la izquierda y una, 2 velas a la derecha. Aquí puede haber una vela alcista y después una bajita. No importaría siempre y cuando nos respete este máximo, ¿no? Este mínimo, que es el mínimo más bajo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si esta vela me hace una mecha más larga que esta que está aquí? Entonces ahí no hay fractalidad, ahí no hay fractal de un mínimo. Ojo con eso. O esta mecha que me hiciera, o esta vela, perdón, que hiciera una mecha más grande, entonces así sea, y la vela quede alcista, quedaría invalidada. Entonces, si yo tengo que esta vela me hace una mecha más alta que esta, ahí queda invalidada esa operativa, porque esa mecha es más grande que la anterior. Entonces tengo un mínimo más bajo. Y mi último mínimo era este. Y esta sería la cuarta vela y la quinta. Aquí no hay fractalidad, aquí no podemos buscar operación alcista, porque hay presión bajista todavía, hay que tener cuidado con esto. Es muy importante comprender lo que tiene que la fractalidad con las 5 velas, ¿no?
Esto sería consecuencia de qué? De un giro, ¿no? Ahora, fractalidad es una tendencia bajista. Fractal bajista está formada por un impulso, un mínimo y un retroceso, ¿no? Lo que comentamos ahorita, más de lo mismo. Aquí tenemos impulso o retroceso, que sería un fractal. Aquí tenemos un impulso, un retroceso, que sería el próximo fractal, ¿no? Ahora, vamos a diferenciar y a saber en sí lo que es la lógica tendencial, ¿no? Entonces, ¿qué es la lógica tendencial alcista? Es cuando la tendencia va creando máximo y mínimo cada vez más alto. Y eso lo sabemos, ¿no? Máximo más alto, mínimo más alto, ¿no? Que nos va dejando el precio. Ahora, ¿cuándo se considera que un mínimo es válido para esta tendencia alcista? Entonces aquí, mucha atención, mi trader. Cuando un mínimo está entre dos máximos más altos, entonces tengo un máximo, me da un mínimo, vuelve otro máximo. Cuando este máximo se crea aquí, es más alto que este, se puede decir que el mínimo es válido. Hay que tener en cuenta, si este mínimo no llega a romper esta estructura aquí, aquí este mínimo no sería validado. Entonces, hay que tener en cuenta las rupturas de estructura, ¿no? Entonces, este es mi último alto. Si esta vela, perdón, este nivel no es superado, sino que llega hasta aquí, hay una falla, ¿no? Porque tendría un alto más bajo. Entonces ya este mínimo no sería validado. Importante tenerlo en cuenta a futuro, ¿no? Cuando se considera que un máximo es válido, cuando un máximo está entre dos mínimos más altos, entonces tenemos sentido contrario, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo validamos un alto más alto o un máximo? Cuando aparece un mínimo, viene el máximo y viene el mínimo reciente, ¿no? Si este mínimo me rompe por acá, este último mínimo, ya este máximo no es validado. Entonces, veremos más adelante el por qué, ¿no? Ahora veremos lo que tiene que ver con el fractal de la lógica tendencial bajista, ¿no? Entonces, es una lógica tendencial bajista, es cuando la tendencia va creando máximo y mínimo cada vez más bajo. Mínimo más bajo que el anterior, mínimo más bajo que el anterior, menos un máximo. Y acá tenemos un mínimo más bajo que el anterior, ¿no? Entonces tenemos máximo y mínimo cada vez más bajo. Ahora, ¿cuándo se considera que un mínimo más, cuando un mínimo es válido? O en una tendencia bajista, ahorita lo vimos, los mínimos y los máximos validados, pero en una tendencia alcista. Ahora lo vamos a ver en la tendencia bajista, ¿no? Entonces, cuando un mínimo está entre dos máximos más bajos, entonces tenemos un máximo, tenemos el mínimo, y cuando se genera el segundo mínimo más bajo, el máximo, pero más bajo, ya que es confirmado, es que nosotros podemos decir que ese mínimo es validado. Mientras tanto, no hay validación del mínimo, porque si esta línea o este movimiento sobrepasa al anterior, ya podemos decir que ya no es un máximo más bajo, sino un máximo más alto. Entonces hay rompimiento de estructura. Ahora, ¿cuándo se considera que un máximo es válido? Cuando un máximo está entre dos mínimos más bajos. Entonces tenemos mínimo más bajo, me hace un máximo, ojo, máximo no validado. Todavía no ha sido validado porque todavía no ha salido el segundo mínimo más bajo, que es el que me va a dar la validación de ese máximo. Bueno, le repito, cuidado, que es donde está la trampita, ¿no? Entonces, aquí se rompe el último mínimo y me hace el mínimo más bajo que el anterior. Entonces, yo puedo decir que este máximo está validado. Si este máximo se devuelve aquí antes de este máximo no es validado, es un fallido. Ahora, algo para operar a tener en cuenta. Yo llamo mercado armónico o armonía de mercado. Y está basado en los cuatro puntos de control. Profe, ¿cuáles son esos puntos de control y cómo así? De acuerdo con lo que hemos dado ahorita, una tendencia y la lógica tendencial de que el precio no tiene que respetar. ¿Cuáles? Entonces, es cuando cuatro puntos se respetan entre sí, los máximos y los mínimos anteriores. Podemos operar después del cuarto punto, o sea, al inicio del nuevo impulso, ¿no? Entonces tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso y un impulso, ¿no? Hoy tendríamos tres impulsos
y dos retrocesos. Es una tendencia alcista, armónica. ¿Por qué armonía? Porque el máximo reciente respecta al máximo anterior, el mínimo más alto respecta al anterior. Entonces, se están respetando los puntos entre sí. Entonces, tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y le estaríamos a partir de este impulso nuevo. Entonces, la importancia de buscar mercados armónicos, ¿no? Hay mercados que son confusos, lo veremos en una clase posterior, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, con un poco más de estructura y veremos los mercados que son fluidos y mercados que son desordenados, ¿no? O mercados confusos. Lo veremos posterior en estas clases que estaremos dando a partir de la semana anterior que comenzamos a hablar de la fractalidad. Entonces, miraremos un poco más a fondo lo que tiene que ver con el tema de la estructura. Aquí tenemos un movimiento bajista o tendencia bajista. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces tenemos tres impulsos, tenemos dos retrocesos. La estructura se está respetando, o sea, la lógica tendencial se respeta. ¿Cómo así, profe? Porque este alto más bajo se respetó con este, porque este es más bajo que el anterior. Este bajo es más bajo que el anterior. Se respeta la estructura bajista. Entonces, según la teoría, se ingresaría después del cuarto punto. O sea, después de este punto aquí entramos en este impulso. Recuerden, nosotros ingresamos a favor de la tendencia, a favor del movimiento, a favor de la fuerza del mercado. Entramos en contra. Las velas de impulso son velas de fuerza, ¿no? Y las velas de retroceso son velas débiles. Las velas de impulso son las que le dan la dirección al movimiento bajista. Las velas de impulso son las que le dan la fuerza o la dirección alcista. Eso, las velas de fuerza en el caso del movimiento alcista o tendencia alcista son las velas verdes. Ahora, terminación de la lógica tendencial alcista. La terminación de la lógica tendencial se produce cuando se rompe la armonía de la tendencia, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces aquí podemos observar, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso en un movimiento alcista, impulso, retroceso. Este impulso ya es un impulso fallido. Podemos observar que ya no llegó a romper el último máximo que teníamos aquí, ¿no? Entonces, hay una falla, ¿no? Entonces aquí podemos observar que aquí hubo una falla porque el mercado no rompió el último alto más alto, el último máximo, ¿no? Que era lo que tenía que hacer. No lo hizo. Entonces el precio no logró romper el último alto más alto. La armonía se rompe cuando se rompe el último bajo más alto válido. Entonces recordemos los niveles válidos, ¿no? Los fractales que dimos al comienzo de la clase, ¿no? Entonces, para que un máximo y un mínimo sea validado, existen unas condiciones, ¿no? Y en este caso, como vamos en una tendencia alcista, necesitamos que se rompa el último mínimo, ¿no? Se rompa la lógica tendencial con el último mínimo validado, o no el último mínimo más reciente, sino el validado y no más reciente. Por eso no es el más reciente, sino el que está validado. Entonces, ¿cuál sería este mínimo validado? Que está cubierto por dos máximos más altos. Entonces tenemos máximos más altos, mínimo, máximos más altos. Como este máximo me rompió el anterior, este es mi último mínimo validado. Recordemos que el mínimo validado es aquel que está entre dos máximos más altos, que es lo que le estoy comentando ahora, ¿no? El último bajo no es válido porque no está entre dos altos más altos, ya que el último alto es más bajo que el anterior, lo que le comentaba. Entonces yo no puedo decir que este sea el bajo o el mínimo validado, porque recordemos que aquí tengo un mínimo más alto y tenemos un mínimo más alto, este es un fallo, ¿no? Este falló, ¿no? Entonces ya no puedo decir que este es el último más validado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El precio cuando rompe, no esperamos la ruptura aquí, no la esperamos aquí. ¿Por qué aquí, profe? Porque es el último mínimo validado. Entonces, muchos aquí ya estamos pensando en buscar un movimiento bajista, ¿no? Y lo ideal es buscarlo aquí por el tema de estructura, ¿no? Entonces el precio llega aquí y el precio rebota
y nuevamente se va al alza, haciendo un engaño de mercado. Entonces, esa era una trampa del mercado, ¿no? Siendo pensar que el mercado se va a dar la vuelta cuando realmente vuelve y retoma su movimiento alcista, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo que tiene que ver con la clase número 33, que tienen que ver con parte de fractal, continuación de la clase 32, la clase anterior, como les comenté, y lo que tiene que ver con la lógica tendencial y lo que tiene que ver con los puntos de control y cuando se termina una tendencia alcista, de acuerdo a la validación de los fractales, ¿no? Lo mismo que ocurre en una tendencia alcista sería lo mismo que ocurriría en una tendencia bajista. Ya está de su parte colocar un poco de imaginación para ver cómo sería el movimiento en una tendencia bajista. Bueno, chicos, para aquellos que por primera vez entran al canal, encontrarán en la descripción de este video una lista de reproducción donde encontrarán más de 40 videos relacionados con esta técnica llamada MIR, donde operamos con mecha de rechazo. También los invito a suscribirse y activar la campanita para que cada vez que salga un video nuevo, YouTube les notifique eh, que hay un video nuevo en el canal. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.